Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Cómo está mi querido Rodrigo Bien, Bravo? aquí cantando la cortina. Muy bien. ¿Cómo me estás tú? parece. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Connie? Bien, rico, bien Qué reponedor, bueno. fíjate. Sí, yo también, fíjate. Sí, qué bueno. Hace falta de repente parar ahí. Hace días que no llegaba sin sueño a trabajar, así que se agradece. Qué bueno, qué bueno. Oiga, tuvimos la encuesta de Academ, ya vamos a mirar los resultados. Academ y Criteria, fin de Sí. semana, pero la Academ semanal con la aprobación presidencial, que sorprendió el aumento, sorprendió entre comillas, porque yo creo que hay algunas razones que pueden explicar el aumento de la popularidad del presidente. Sí, subió como no lo venía haciendo hace un rato. Han habido momentos en los últimos meses en los cuales el mandatario se ha pegado un alza de un 26%, que fue el piso más bajo, hasta hoy día un 36%. O sea, son 10 puntos si uno considera las últimas semanas, y de 32 a 36 en la última semana en particular. Y por supuesto que han habido hitos relevantes que uno podría considerar como parte de el porqué del alza. Creo que no hay que desconocer, y puede ser uno de los atributos de estos últimos días, es que fue padre. Claro. Y eso fue sumamente expuesto. Y lo dijimos también, era muy probable que eso le traiga rédito Claro. en la aprobación. Claro, porque él además lo manejó de una manera muy cercana, muy a su estilo, cuando tiene que protagonizar cosas más humanas, y qué más cercano y humano que ser padre. Salió ahí con un poncho fuera del hospital, de manera bien improvisada, a conversar con los medios, a dar su mensaje y agradecer a la gente que le dio todos sus saludos y mensajes positivos. Pero también hubo una primaria que de alguna manera puso al oficialismo en vitrina nuevamente, y con esta incertidumbre o duda de quién finalmente era el candidato o candidata del propio presidente Boric, si era Gonzalo Vinter, lo que uno podría resumir como una tremenda derrota del Frente Amplio, si era Carolina Toá, una tremenda derrota al socialismo democrático, o también podía ser Janet Jara. Con la actitud que ha tenido el mandatario frente a ella, acusaciones de intervencionismo de por medio, uno podría decir que al menos está contento por la continuidad del oficialismo, y lo ha manifestado. La pregunta es si está más contento con este resultado que con cualquiera de los otros dos, tres. Exacto, claro. Exacto. Hay que sacar... Pero que iba a quedar contento y tendría que haber quedado contento igual, porque alguien tenía que ganar esa primaria. Alguien tenía que ganarla, y lo hace Claro. como posibilidad de continuidad del oficialismo. Una buena semana para el presidente, que hoy día está de gira en Brasil con las polémicas que ha desatado su participación en el BRICS, que ya lo vamos a conversar, pero en una semana, Connie, marcada también por el post primera vuelta, que trae una Janet Jara imbatible según varias mediciones. Ya, uno puede entrar a picar eso de lo imbatible, Claro. ¿verdad? Porque hay cuestiones que son bastante obvias. O sea, Janet Jara lidere la encuesta hoy día, dada la dispersión de votos que hay en la oposición, no parece una cuestión rara, más bien es un poco obvia, ¿o no? Sí, suma lo que venían empujando Carolina Toá, Claro. y Gonzalo Vinter, pero un poquito por sobre ese número. ¿Cuánto dura el fenómeno Jara, si es que se consolida como una carta potencialmente asegurada para pasar una segunda vuelta? ¿O solamente es el vuelito que le trae el triunfo de la primaria? Es lo que la incertidumbre que tienen en la oposición. Que yo te diría, conversando con varios, están, no sé si asustado la palabra, pero preocupados de todas maneras. ¿Qué dice la Academ? Dos cifras que hay que mirar con distinción, porque uno es la respuesta espontánea de la ciudadanía, donde ahí Janet Jara tiene un alza muy significativa de 10 puntos, de 16 que tenía el 27 de junio a 26 el 4 de julio. Un José Antonio Kast que prácticamente se mantiene, bajando 2 puntos de 24 a 22. Evelyn Matei subiendo esos 2 puntos, de 10 a 12, y con dos elementos que empiezan a aparecer. Bueno, además de un Franco Parisi con 6 puntos y Johannes Kaiser con 5, que cuando se hace la pregunta cerrada, con la lista dada de quiénes son los candidatos, se mantiene la distancia de Janet Jara con José Antonio Kast, pero sube Evelyn Matei a 18 puntos, Franco Parisi mantiene ese 10 que marcó hace algunas semanas, Johannes Kaiser con 6, y acá
dos elementos que a considerar, o tres, porque aquí uno podría decir esta es la lista definitiva porque se incorpora a Harold May Nichols, a Marco Enríquez Ominami y a Eduardo Artés. May Nichols con 5 puntos, Marco Enríquez con 2 y Eduardo Artés con 1. Los dos primeros en proceso, los tres en verdad, en proceso de juntar firmas. Ayer tuve la posibilidad de actualizar cifras que las manejan los comandos, los equipos de ambos, y tanto Harold May Nichols como Marco Enríquez Ominami se acercan a que le queden menos de 10.000 patrocinios. Menos de 10.000 uno podría decir es un camino más o menos pavimentado para que de acá al 18 de agosto los consigan. Han tenido ambos más de 20.000, 25.000 firmas en las últimas semanas. Espérame, ¿y después de la primaria aumentó ese flujo? Aumentó, ¿Se sabe? sí, conversando con ambos equipos el mismo día, sumaron los dos casi 1.500 firmas. Entonces manifiesta de alguna manera que hay un electorado que se siente sin un liderazgo con el triunfo de una comunista como Janet Jara y con una derecha que tiene como su primera opción a un candidato más radical que es José Antonio Kast, no en particular el que representa la tradicional centro-derecha. Pero es un escenario, Connie, que se repite en la encuesta Criteria también, donde Janet Jara tiene una tremenda alza de 15 a 29%, mantiene ese 22% que tiene en la Academ José Antonio Kast, y bien similar Evelyn Matei, que de 18 en la Academ, 17 acá. No sé si nos había tocado ver una Criteria y una Academ muy parecidas. Claro, es que las dos registran una tendencia Sí. y la tendencia es la coincidente. Porque son de naturaleza distinta las encuestas, pero aquí, claro, se parecen mucho, pero yo creo que lo sustancial es que registran la misma tendencia. Registra la misma tendencia, que es una alza significativa de Jara, una muy buena posición de José Antonio Kast, pero... una caída de Kaiser y de Matei. Una caída de Kaiser y Matei, porque Matei pasa de 22 y haber estado empatada en la Criteria con José Antonio Kast en la última medición a 17. Pero creo que hay una suerte de esperanza en el equipo de Matei, que aparece muy golpeado en los últimos días, porque la distancia no es tanta. Uno podría deducir que la candidatura de Janet Jara debería tener una baja, y vamos a ver si lo que muestra hoy día es el techo o el piso de lo que ella puede marcar después de haber ganado esta primaria presidencial con la tremenda holgura que lo vimos, en un fin de semana, Connie, que estuvo marcado también por la militancia de Jara. Sepa. Decíamos la semana pasada y con relativa certeza que iba a dejar la militancia del PC, la iba a suspender, porque es lo que podía hacer legalmente. Porque ella lo había instalado así. Ella fue desde el Esta primer cuestión día. no se la inventó nadie, digamos, No. ¿verdad? O sea, yo decía más temprano, cuando alguien activa un problema, no hay nadie mejor para desactivarlo que uno mismo. Y de alguna manera eso es lo que hizo Janet Jara ahora, pero no puede decir que esto no era tema, porque es un tema que ella puso sobre la mesa. Ella lo puso en pleno campaña. Con bastante anticipación, demasiada con quizá. harta anticipación. Hubo durante el fin de semana y el equipo de política ahí encabezado en esta ocasión por Silvia Córdoba pudimos reportear un poquito qué es lo que ocurrió. Estaba sobre la mesa suspenderla, Sí, eso po. es una realidad. Pero Daniel Jadwe metió la cola y finalmente desató la molestia no solo de Janet Jara, sino que también de la directiva. Por algo, Daniel Jadwe salió a clarificar que no era la decisión tomada en sus redes sociales Si bien después de es haberlo cierto, no es dicho. menos cierto. Exacto, pero también Marcos Barraza lo dio por hecho en una entrevista en T13 Radio. Entonces, la anticipación de los hombres del Partido Comunista molestó a Janet Jara, la puso en una situación incómoda y empezaron a analizar qué significaba esto, porque ante eso hubo varias reacciones del propio oficialismo, que ella seguía siendo comunista y no convenía disfrazar su militancia para poder intentar capturar un voto del socialismo democrático que ya debería estar cuadrado, al menos en su mayoría. Y creo que así se ha manifestado con gestos bien relevantes también del Frente Amplio. Hace algunos días, en la conmemoración de la desaparición de la directiva del Partido Socialista en dictadura, donde con el PS hubo un gesto de muy cordialidad y amistad entre el PS y el PC. Y el fin de semana, ayer, en un caupolicanazo que tenía como foco el aniversario del Partido Comunista, pero donde Janet Jara, por supuesto, fue la protagonista. Ayer dijo, este no es tema, y ya se descomprime la situación y ella va a seguir militando en el PC sin suspender su militancia hasta que llegue la primera vuelta, al menos.
Lo hacen, decía yo, porque sienten que si suspenden o congelaban la militancia, la derecha iba a salir a golpearlos. Y electoralmente eso no les convenía, porque siento que ella, PC, debía mantener su estrategia de capturar o crecer su margen de votos desde el origen, desde lo que ella es. Lo había hecho también en el socialismo democrático, les decía yo, Juan Luis Castro explícitamente, que no tenía por qué disfrazar esto. Y también lo había dicho Jaime Quintana con varias críticas durante el fin de semana en una entrevista que dio, marcando precisamente lo que ellos esperan que sea lo que pase por estos días, Connie, que se empiece a ampliar el programa de gobierno. Fue bien crítico Jaime Quintana en decir que el programa que actualmente había presentado Janet Jara para la primaria era básico, por decirlo menos, y que debía incorporar una serie de elementos que el socialismo democrático quiere poner sobre la mesa. Ese va a ser seguramente el foco por estos días que tiene sobre la mesa las acusaciones de intervencionismo. Hoy día va a la derecha la Contraloría. Van a pasar muchas cosas porque ya estamos en carrera desatada. Ya, pues, las revisamos en las que van a pasar hoy día a la Eso, vuelta. ¿Le a la parece? vuelta. 11 minutos para las 9.